El saludo cordial, señoras y señores. Aquí estamos por nuestra tele internacional una vez más, en estos 30 minutos donde tenemos grandes protagonistas de la vida, constructores, visionarios, emprendedores y sobre todo con una gran lección que nos dejan capítulo tras capítulo. Hoy estoy muy orgulloso, como siempre, y honrado de tener grandes referentes y uno de ellos, indudablemente, que es uno de los conferencistas más exitosos, no solamente de Latinoamérica, sino diría yo, del mundo entero. Millones de libros vendidos, conferencias por doquier en diferentes partes y hoy vuelve sin mucho miedo, sino al contrario, lleno de valentía para mostrarnos su más reciente producto bibliográfico que se llama Las trampas del miedo. Sí, señores, con nosotros Daniel Javid, aquí en Entrevistas con Hernán. Daniel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sabes que el querido me encanta y lo cogí un poco, hice un copy-paste contigo. ¿Ah, sí? Sí, y la gente reacciona muy bonito cuando uno le dice Daniel, querido, porque... Caramba, a mí me fascina decir querido, porque más allá de ser una extraordinaria forma de aproximarse a quien sea, en estos tiempos se necesitan dosis masivas de cariño. Literal. ¿Verdad? Literal. Y creo que el querido te acerca de una forma genuina, cuando sale claramente del alma. Correcto. Pero me encanta decir querido. Maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos un programa para sacarle literalmente, como decimos en Colombia, el jugo a este gran trabajo que has hecho después de estar prácticamente casi 2 años en un, diría yo, en un momento como de hibernación, para no decir de estancamiento, Sí. de este tema, pandemia y todo este tema de asociación de poca cercanía con las personas. Sí. Nacen varias cosas y una de esas es esto. Así que es. se llama Las trampas del miedo. Así es, mi segundo libro. Tu segundo libro, porque Inquebrantables, Sí. todo un éxito, ¿no? Gracias a Dios se llegó a casi 500,000 copias. Wow. Y se sigue vendiendo. Sí, continúa vendiéndose. Ha sido un tremendo privilegio. La verdad, que la gente te dé ese voto de confianza y que continúe sirviendo, impactando ese texto. Pues digo, es el mayor éxito que puede tener un autor. Claro. Dentro de tu historia has hecho tantas cosas realidad, porque muchos de esos deseos de antes que se fueron, estuvo, digamos, hacer libros, escribirle para darle esa herramienta a la gente. Bueno, desde muy joven, todo aquello que no sabía decir o que no sabía expresar con palabras, lo hacía escribiendo. Y comencé escribiendo poemas, pequeños ensayos, obras de teatro, porque desde muy pequeño también fui impactado por una cantidad importantísima de autores, porque como vivía en los teatros, interpretando obras de teatro como actor, pues claramente los diálogos, sobre todo mi forma de comunicar, que es un poco barroca, porque Quevedo me impactó la vida. Entonces, desde Lorca hasta Argüelles, hasta Juan Rulfo, hasta Chekhov, todos ellos constituyen en mí, ojo, guardando las inmensas diferencias que tengo yo con ellos, siempre deseé tejer libros. Ajá. Y este libro pues fueron 4 años de mucho trabajo, de mucha investigación. No nació como un libro, Hernán, sino como una bitácora. Okay. Yo empecé a llevar una bitácora. Hace 4 años estaba pasando yo por una crisis compleja de esas tormentas perfectas y estaba llevando una bitácora muy puntual de los miedos que pensé que yo ya había desmantelado, pero que retomaron su fuerza, y estaba creando como una ruta y un mapa de cuándo aparecían estos miedos, sus intensidades, en qué situaciones aparecían, cuándo desaparecían, cuándo me dejaban completamente paralizado. Y así fue como nació este libro. Claramente después llegó la pandemia y la pandemia trajo nuevos terrores, ¿no? nuevos miedos. En ese entonces yo estaba haciendo un tour por cárceles en mi país. Ya. Y platicando con los internos, hombres y mujeres, jóvenes de 20 años que tenían 150 años de condena. La palabra homogénea entre todos era miedo. ¿Ah, sí? Yo tenía miedo de fallarle a mi hijo, tenía miedo de fallarle a mi madre, tenía miedo de no poder salir adelante. Y a partir de ahí comencé yo a investigar el asunto de la criminalística. Siempre me apasionó la neurología y la biología.
Sobre todo porque yo estaba estudiando porque una enfermedad que me estaba atacando en ese momento estaba dejándome completamente paralizado. Entonces mi intención era aprender sobre la enfermedad que estaba yo cruzando. Entonces eso, más lo que viví en el tour, más la pandemia, comencé mi tercera carrera en psicología, más toda la parte espiritual, pues llevó a tejer este libro que es pues este triángulo virtuoso, ¿no? Que es la aproximación desde la ciencia, la psicología y el mundo espiritual. Es una diminuta aportación, de verdad, al vasto universo que hay sobre el miedo. El libro, Daniel, es un libro muy interesante porque, digamos, vienen partes, pero las partes vienen con capítulos. Tienes una parte 1 que tiene 5 capítulos y así sucesivamente. Me llama mucho la atención y bueno, cuando uno habla del miedo, definitivamente creo que eso ha sido histórico en el ser humano. Total. El miedo siempre ha existido, lo que pasa es que las manifestaciones de pronto... Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Sin embargo, muchas personas pensarían, no, es que yo tengo que acabar con los miedos, destruir los miedos, pero en tu libro logras hacer una controversia muy particular, es que muchas veces aliarse con el miedo, ponerlo un poco como partner, diría yo, puedes tener unos resultados distintos. Negociar sobre todo con él en diferentes contextos. El miedo está sentado en nuestro cableado humano, en nuestro diseño cerebral. Entonces, funge como protector. Sin el miedo seguiríamos en las cavernas o probablemente el individuo universal estaría extinto. Pero luego el miedo también puede ser la sensación de que algo valdrá la pena. También puede convertirse en uno de tus más poderosos motores. Puede ser una tremenda catapulta. Pero para ello hay que identificar estas trampas. Y para cada trampa hay que utilizar herramientas muy particulares. Porque no usas la misma herramienta para la trampa de ratón que para la mina. Que a propósito de eso, quisiéramos una breve pausa para que precisamente nos hables, porque en tu libro las trampas son fundamentales precisamente para tener este título que se llama Las trampas del miedo. Ya regresamos con Daniel Javif aquí a Entrevistas con Hernán. Ya saben ustedes, por nuestra tele internacional, siempre cada 8 días nos encontramos acá con referentes tan importantes como este gran invitado que tenemos, Daniel Javif, hablando de su más reciente libro, Las trampas del miedo. Y recordarles que todas nuestras otras entrevistas las van a encontrar a través de nuestro canal de YouTube, Entrevistas con Hernán. Daniel, hablas mucho de las trampas en todos los capítulos por obvia razón, pero digamos que en el primero, para hacer un poco de resumen y tú lo expliques, en la parte 1 dices qué importante es conocer el miedo. O sea, como que decir, a ver, etimológicamente el miedo, ¿de dónde viene? Como que volverlo cercano para precisamente lograr hacer otros espacios en tu vida. Es que la información, cuando se integra de forma correcta a tu conocimiento y después es el entendimiento, se puede aplicar claramente en tu beneficio. Considero que todos deberíamos de ser personas que estén interesados en conocer por lo menos lo más básico de nuestra biología. Sin caer en las enormes profundidades que claramente significa entender el cuerpo. Pero en el caso específico del miedo, entender nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, lo somático, el autónomo, el encéfalo, los neurotransmisores, la neuroplasticidad, aunque parecen conceptos, no, son conceptos muy complejos, pero el libro lo que trata es de desmenuzarlos de forma muy práctica, porque cuando comprendemos esta información entendemos las reacciones fisiológicas que hay en nosotros, porque luego estas reacciones fisiológicas nos llevan a la vergüenza, a la timidez o hasta sentirnos completamente incomprendidos o extraídos de la sociedad. ¿Por qué me pongo rojo? ¿Por qué me dan ganas de ir al baño? Sudoración. ¿Por qué sudo? Todas estas reacciones que no suelen ser sensaciones placenteras. Cuando comprendemos que el miedo está ahí y que tenemos formas de intervenirlo,
que tenemos formas de abordarlo, de surfearlo, de atenuarlo, con prácticas tan sencillas como una respiración diafragmática, que hace 10 años era algo esotérico, la meditación, y que hoy tienen ya un sustento académico, casi clínico. El libro no es un libro clínico, no, ni pretende sustituir una terapia, es un libro educacional. Pero sí da algunos consejos. No, claro. Es que quien quiere abordar el miedo desde esa profundidad, hay un millar de libros. Lo que yo quiero es reunir desde el plano general para entregarle al lector pues un horizonte mucho más práctico. Y basado un poco también en tus experiencias, en los momentos que de pronto los plasmas acá. Totalmente. Digo, no puedo hablar del miedo si yo no he cruzado estos terrores. Claramente nunca hablo desde un pedestal moral, sino desde mi propia vulnerabilidad. Y la forma en cómo yo he abordado y la manera en cómo he hecho eficaces estas herramientas para poderme dirigir en mi día a día, ¿no? Y eso es lo que pretende este libro. Esa información te permite identificar. O sea, como cuando llegas a un mall, está el mapa que dice, usted está aquí. Eso es lo que hace. Este libro te dice, tú estás aquí. Ok, jerarquizas las intensidades del miedo y te ayuda a abordar este miedo. Ahora, que puedes destrozar un miedo con el libro, sí es posible, pero todo depende de la personalidad y de la identidad de quien lo está leyendo. Y muchas veces de la persistencia, porque considero yo que no son momentos donde tú de pronto los puedes abordar, los puedes enfrentar y superarlos de la noche a la mañana, sino existen, como decías, el simple hecho de la meditación, del mindfulness, de aprender a respirar, hace que tu acción sea literalmente muy distinta. Pero, claro, lo que pasa es que solemos separar los sentimientos, las sensaciones y las emociones de la razón y de la lógica. Y una respiración diafragmática puede rebalancear todo tu sistema parasimpático. Solamente una respiración. Y eso te permite ganar tiempo y eso disminuye por completo la sensación a lo mejor de ansiedad por la que estás pasando. Claro. A lo mejor no la erradica por completo, pero cuando ya dejas esta emoción contaminada o el pensamiento catastrófico o el espacio dicotómico, que son estos pensamientos radicales que te llevan a los estados de exageración. Nunca voy a poder salir de aquí, jamás lo voy a recuperar. Todo este lenguaje que se aborda programa claramente nuestro cerebro, ¿no? Y nuestros pensamientos modifican la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces, esa aproximación de forma tan natural, tan bien explicada, creo que es de mucho beneficio para quien sea. Arquitectura del miedo, la hablas claramente, de Sí. todo lo que son las trampas del dolor, de la infidelidad, de las heridas. Tienes otra parte interesantísima que es el laberinto del miedo, donde hay cantidad de cosas como la xenofobia, los haters, el narcisismo. No sé si en tu libro colocas un poco el tema de del miedo de los tiempos, el miedo que tiene uno de recordar el pasado, el miedo de vivir un presente o el miedo de lo que se avecina. ¿Lo es que contemplas? el presente pesa mucho, sí, habla. Yo apuesto por el futuro predecible, que son los próximos 15 minutos. Ok. El pasado se puede eclipsar con nuevos hechos, pero sin duda hay personas que están encadenadas y hay forma de romper claramente esas cadenas que nos atormentan a todos. Ahora, no para negar el pasado, porque el pasado también nos constituye, pero ¿a quién le pertenece el mañana? A nadie. Más bien dicho, ¿qué estoy haciendo hoy para provocar mi destino? Más allá de la ley de la atracción, creo en la ley de la provocación, ¿sabes? Esta capacidad de ir provocando minuto a minuto tus caminos, irlos forjando poco a poco. Y hablo mucho acerca del tiempo. En México es más importante la dirección que la velocidad. Y más ahora la nueva generación está obsesionada con la velocidad. Llegan a un éxito y ya quieren el otro. Me urge. Y a lo mejor no es que te haga falta tiempo, tú no tienes prioridades, no sabes jerarquizar tus prioridades. Utilizas tus talentos y tus dones en donde se drenan, en donde se marchitan, en lugar de enfocarlos a un solo propósito. Y sí, ese es el autosabotaje. Que lo plasmas en el libro. Sí. Pues es Daniel Javí que nos está acompañando en el día de hoy con esta maravilla de texto que se llama Las trampas del miedo. En instantes nos contará un poco
dónde lo vamos a encontrar, cómo lo podemos adquirir y sobre todo los proyectos inmediatos, no en 15 minutos, sino de pronto en unos 3, 4 meses, sí, de toda esa cantidad de seguramente conferencias, actividades ya literalmente de carácter presencial que Daniel nos estará explicando aquí en Entrevistas con Hernán cuando regresemos. Daniel Habib hoy en nuestra tele internacional en Entrevistas con Hernán. De antemano, gracias por tu tiempo. Gracias, sabemos lo que hoy en día es el 24/7, 365 de todos nosotros, que minuto a minuto es importante y sobre todo para poder irradiar siempre esa buena energía, esa buena nota que tienes a todo el mercado que nos ve a través de este programa. Siempre tienes presente la voz de Dios en tus libros, sí, en Inquebrantables, en tus conferencias. Siempre tienes que tenerlo como, yo no diría gran referente, sino como tu partner. Sí. Y en el libro precisamente rematas diciendo la voz de Dios, adiós el miedo. Así es. En mi caso, el miedo tiene mucho que ver con la ausencia de la fe y no del concepto religioso que se entiende por fe, sino por un concepto vivo. Todo ser humano tiene que decidir sobre qué base va a construir, Hernán. ¿Cuáles son tus cimientos? Y si tú pones tu vida sobre unos cimientos que son endebles, sobre los que no puedes colocar columnas, entre más alto quieres llegar, mucho más profundas deben de ser tus raíces. Y en mi caso yo escogí claramente a Cristo, a Dios. Más allá de una religión, sino su palabra, sus preceptos, sus reglas, sus leyes, me han servido de todo, de acompañante, de jefe, de partner, de líder. Y estas convicciones a mí me permiten andar tan firme que no soy movido por los humores del día. No soy movido por mis emociones. Soy movido por mis convicciones. Y cuando me despierto triste, cansado, que son estos estados probablemente contaminados, lo cual es completamente válido. Yo no soy alguien que niegue el dolor, porque negar el dolor sería negar la humanidad. Pero siempre que no sé a dónde voy, imagino mi vida tomado de su mano y todo retoma su sentido. Siempre encuentro la fuerza indicada ahí. Y no puedo dejar de hablar de Dios porque es algo que está en mi corazón. Sí. No pretendo evangelizar absolutamente a nadie. No soy predicador, no soy pastor. Soy un hombre profundamente enamorado, claro, de Él. Y que tarde o temprano, pues, esa vocería también tiene que replicarse a través de lo que haces, pienso yo. No, seguirlo es muy difícil, Hernán. Es más difícil no seguirlo. No seguirlo, ciertamente. El libro Las trampas del miedo, que una vez más lo ratificamos, es el más reciente trabajo que has hecho a nivel bibliográfico, ya son 2. Es un libro que se encuentra hoy completamente accesible para todo el público, ¿no? Así es. Estamos en Amazon, en Barnes & Noble, en las librerías, está en pasta blanda y pasta dura, el que tú tienes. Van a pensar que no está acabado el libro, pero tiene un terminado muy diferente. Es un libro que me encanta porque es un libro que cuando uno lo siente es orgánico. Sí, bueno, representa una obra no terminada. Sí. Este terminado, el blando es un corte bien terminado. Luego está el audiolibro. Eso te iba a decir, porque Inquebrantables está en audio y también lo tienes audible. Quedó increíble, Hernán, el audiolibro. En tu voz, obviamente. Sí, está narrado de principio a fin por mí, pero logramos en este caso, que fue un trabajo muy arduo, música original, está musicalizado con unas frecuencias que se llaman frecuencias solfeggio, que son las frecuencias que se utilizaban en los cantos gregorianos. Estas frecuencias construyen unos armónicos espectaculares y hoy por hoy está certificado desde la parte científica que estas frecuencias impactan la materia, promueven el desmantelamiento de un dolor,
generan mucha serenidad. La serenidad te lleva a la contemplación. Entonces, entre la narración, la musicalización, se construye un ambiente Interesante. súper interesante. Es un audiolibro que dura más de 20 horas. Wow. Entonces, es un extraordinario acompañante si no eres de los que les gusta el libro físico. Sí. Pero sí el audio, Sí. se los recomiendo. Está en Audible. lo Pero pueden no, encontrar en hermano, Audible. los dos formatos son válidos. Sí, Pues sí, muchas sí, veces aquí uno totalmente. puede subrayar, puede recalcar, Totalmente, pero sí. muchas veces el audio. Daniel, gracias de verdad por este A ti, ratico querido, por que el estuvimos espacio. acá. Antes de irnos, había dejado un poquito en punta. Proyectos inmediatos, cuando hablamos de inmediatos son, ya empezamos a crear los ciclos de las conferencias. Sí, sí, Me sí, imagino sí. que estás ansioso de que el público Totalmente. te aplauda, contactarte. Bueno, vincularme, eso es lo que más vincular. me urge. ¿Qué la vas a verdad. hacer? ¿Tienes ya Bueno, proyectado? empezamos en marzo. La nueva conferencia se llama Ruge. Es una experiencia, digamos, audiovisual que se va a enfocar en... Caramba, es un tejido bastante complicado, pero también va a ser una visita a ciertas dimensiones del ser, desde la parte mental, emocional y la parte espiritual. Son 3 horas y media. Maravilla. Estaremos presentándonos en el Radio City Hall, aquí en Miami, en el James L. Knight ¿Cuántas Center. presentaciones en Estados Unidos tienes? Más o En menos Estados presentaciones. Unidos son de 25 a 35. Ahorita ya están a la venta los tickets Qué en bueno. danieljavid.com. Ajá. Pero vamos a Colombia, vamos a Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, San Salvador. No Sino vamos que a busquen Honduras el- porque no me dejan entrar y en caramba, Nicaragua me odian. caramba. Entonces, Que busquen en la página web sencillamente y seguramente se van a encontrar todo eso. Daniel Javid, querido, como siempre, Muchas por toda la gracias. Un audiencia, placer. gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, queridos televidentes, ya saben, la próxima semana, en 8 días, estaremos con otro gran invitado o invitada que siempre nos dejan lecciones tan maravillosas como nuestro invitado en el día de hoy. Soy Hernán Orjuela, por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán.